Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom en esta semana en que celebramos el segundo aniversario de Focos. Curando el cáncer de la corrupción de corporaciones y gobiernos es el tema que nos ocupa esta noche. En las últimas 3 décadas, el mundo ha sido testigo de varios escándalos y crisis en grandes corporaciones internacionales que hicieron tambalear al mismo sistema financiero y económico internacional y al mismo poder y liderazgos en varios países, continentes y organizaciones globales. El escándalo y crisis de la compañía Enron en el año 2001, primer distribuidor energético a nivel global que facturaba $100.000 millones anuales. La última crisis financiera internacional provocada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que condujo en octubre de 2007 a la llamada crisis de las hipotecas subprime, el escándalo de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, o el más reciente y devastador terremoto político que ha estremecido a Sudamérica, el de las empresas brasileñas, la petrolera Petrobras y la constructora Odebrecht. Tienen su origen en malas conductas y corrupciones no enfrentadas a tiempo, involucrando a grandes corporaciones internacionales y a gobiernos con enormes consecuencias para ellos y para los ciudadanos que terminan pagando las consecuencias. Para entender cómo suceden semejantes escándalos y crisis, cómo enfrentarlos hasta superarlos y mejor, cómo prevenirlos, hemos invitado a uno de los principales expertos internacionales en el tema, a aquel muchacho de 13 años que tuvo que abandonar su país, El Salvador, en plena guerra y que 30 años más tarde se ha convertido en una autoridad mundial sobre uno de los problemas de mayor importancia en el mundo entero, la corrupción de corporaciones y gobierno. Me refiero a José Roberto Hernández Mendoza, doctor en Economía y Administración de Empresas, contador, auditor y CEO de Ortus Strategy, empresa internacional asesora en crisis corporativa. José Roberto, bienvenido a tu país y bienvenido a Focos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, con el pueblo salvadoreño, compartiendo lo poco que he aprendido en el mundo y traer nuevas ideas a este programa y es un honor, como lo menciono. Bienvenido a tu país que te vio nacer y al que regresa siempre, y eso es motivo de satisfacción, de alegría para los salvadoreños que vivimos acá. Tenemos una agenda grande esta noche y lo primero que quisiera preguntarte es cómo un niño salvadoreño de 13 años que sale de su país con su familia a Canadá y que desde hace 2 décadas se dedica a reparar corporaciones arruinadas por escándalos de corrupción. ¿Cómo llegaste ahí? Ha sido un encuentro maravilloso. He tomado lo mejor que tiene el país, El Salvador, la disciplina, la educación, el querer trabajar, la honestidad, con lo mejor que tiene el primer mundo, que es la oportunidad, la educación, y he tenido muchas oportunidades. Primero en Canadá me eduqué en la universidad, tuve la oportunidad de trabajar con una de las mejores firmas contables del mundo, PricewaterhouseCoopers. Ahora trabajé en Estados Unidos, en Cuba, pero en el 2003 hubo un gran escándalo de $1.000 millones en un fraude contable en una empresa holandesa y pensaron, aquí podemos poner a José a que nos ayude. Pero eso se convirtió en una carrera. En el 2005 los sobornos más grandes en el mundo, empresas alemanas, estaban ocurriendo en los miles de millones. Y entonces con la posibilidad de tener lo profesional y las herramientas contables, con entender cómo funcionan los sobornos y verdaderamente que hay 2 partes, porque verdaderamente estábamos hablando de empresas de las mejores marcas del mundo, de los mejores prestigios, doblando las reglas para ganar contratos y dando sobornos a gentes de gobierno. Y prácticamente es para nosotros, yo lo esperaba aquí en El Salvador, porque uno nace y ve muchas cosas. La razón que nosotros nos fuimos era parte de la guerra, pero parte que muchos o varios usaban la guerra como manera de tener una ganancia indebida. Y esto me ha llevado a trabajar con una carrera, ya trabajando con empresas alemanas, mundiales, empresas holandesas, europeas, pero
en sí hemos podido trabajar con figuras como el exdirector del FBI y uno con base a la educación, con base a este profesionalismo, ha tenido muy buenas oportunidades y es un placer compartir esas ideas y esas experiencias que pocos tienen. Entiendo que es la primera vez que estás en televisión nacional hablando de tu vida y de tu experiencia profesional, que ha sido muy importante. Acabas de publicar un libro que creo que dará mucho de qué hablar en los próximos años. Broken Business, 7 Steps to Reform Good Companies Gone Bad. Negocios quebrados, 7 pasos para reformar buenas compañías que se malearon. Así lo tradujimos. Cuéntanos del origen de este libro. El libro vino de una frustración veía que en casos tras casos de las mejores empresas del mundo tenían un mismo número de problemas, había muchos temas comunes. Y era mi frustración que llegaba a otra empresa a ayudarles con problemas de crisis, sobornos, investigaciones, gentes que habían puesto en la cárcel. Decía, ¿cómo es que todo ocurre de la misma manera con diferentes tipos de personajes, pero hay un proceso de limpiar todo lo malo que ha ocurrido? Ese proceso de síntesis llevó a este libro para decir de dónde viene y qué es lo que yo como un consultor hago. Porque uno dice, un consultor, un día uno da una asesoría muy importante, el día siguiente se han olvidado de mí. Y esto llevó a este libro, con ayuda de varias personas, decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué los americanos tienen un brazo tan largo en el mundo para, por ejemplo, gente en Suiza de repente terminan en una cárcel en Nueva York? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre? Y el beneficio al mundo, el beneficio para gobiernos y el beneficio para corporaciones, y eso llegó a este libro. Bueno, quisiste documentar, quisiste sistematizar, conceptualizar y escribir toda una narrativa que recoge tu experiencia, que recoge la identificación del problema y de sus soluciones. Háblanos entonces de los grandes fraudes y escándalos de corporaciones en los que has trabajado y sus vínculos también de estas empresas con gobiernos. La parte importante de este libro era que siempre, por ejemplo, en Europa no entienden por qué los americanos, los agentes del FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegan a Europa a imponer sus reglas. Y verdaderamente no entienden cómo el régimen americano funciona, que si uno está en la tasa de valores de Estados Unidos, tiene operaciones en Estados Unidos o dinero pasa vía Estados Unidos, para los Estados Unidos eso significa que las leyes de ellos se aplican en todo el mundo. Primero, y una ley, la que es en los últimos 10 años sobre los sobornos, es una de las más obvias y lo más fácil. La ley simplemente se llama el FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que es de 1977, ya tiene 40 años la ley, y simplemente dice, mira, dar dinero, dar algo de valor para obtener un beneficio indebido, ya sea como corporación, como individuo o como una persona que lo hace por mí, eso es un crimen. Y es un crimen que las empresas son culpables, los individuos son culpables y nosotros como reguladores, como fiscales, vamos a asegurarnos de que eso funcione. Y todo eso llega a que haya un mercado competitivo, que todos sigan las reglas. Y en este caso hemos llegado a los fraudes holandeses, fue el de Royal Ahold que yo trabajé, ese fue 1.000 millones y verdaderamente ahí fue la SEC que estuvo más involucrada, el problema de Siemens, problemas de Daimler Chrysler en ese momento, que era Daimler, de sobornos, ese fue el mismo problema, pero siempre hay dos partes en este tema, una parte que quiere un beneficio y individuos que quieren tomar ventaja de esos beneficios. Entiendo que estamos hablando de cientos de millones de dólares y a veces superan más de 1.000 millones, pero te tocó también ver el tema de la FIFA. Cuéntanos un poquito, porque para El Salvador la FIFA, estamos muy familiarizados con la FIFA. Bueno, el caso de FIFA es el caso de tener una organización que dicen que tiene más naciones como miembros que las Naciones Unidas, la ONU, y es una organización que vive del amor y la pasión a un deporte, fútbol, que antes, hace 20, 30 años, no tenía los recursos que tenía ahora y la gente lo ama, pero verdaderamente no son un gobierno, no son una organización, no son una empresa y ellos tienen sus propias reglas.
con tanto dinero, con tanto abuso. Nosotros nos llamaron en el 2010, 2011 en el tema de una elección de presidencia y sobornos que habían ocurrido en el Caribe. Y verdaderamente desde ese principio, todo lo que ha ocurrido en los últimos 7, 8 años, que por ejemplo muchos de los miembros de FIFA los tomaron en Zúrich y terminando respondiendo a las leyes norteamericanas porque el dinero pasó por esos medios y porque tenían informantes que les daba información. Pero verdaderamente nosotros les ayudamos con este tema de la elección, pero ellos tuvieron muchos problemas después y siguen los problemas. Estamos hablando de grandes empresas con las que has trabajado, Siemens, la multinacional alemana con 400.000 empleados en 190 países, que pagó una multa de 1.6 billones en el 2008 por sobornos, de Daimler-Benz, ¿verdad? La multinacional con 375.000 empleados en 200 países, que pagó una multa de 185 millones en el 2010 por sobornos, sí. Sobornos a gobiernos. A gobiernos, a individuos que querían un beneficio. Por ejemplo, en el caso de Siemens, era un expresidente que recibió cierto dinero para tener un beneficio en tarjetas de identidad. Pero esto no se compara, es pequeño a los casos que acaba de mencionar en Brasil, con Petrobras, con Odebrecht, que verdaderamente han cambiado un sistema. Políticos han venido para abajo, unos ya están en la cárcel. Pero todo esto es una cultura de soborno que está surgiendo y que verdaderamente es una buena señal, porque para tratar con los problemas como el cáncer, uno puede tomar dos alternativas, decir, no tengo cáncer, lo ignoro, o el otro es, hay que darle luz al cáncer y así lo podemos tratar como problema. Vamos a ver si Petrobras y Odebrecht lo llaman a ustedes para que reparen, dijéramos, y que estos actos no vuelvan a suceder. Y eso implica, por supuesto, todas unas reformas importantes que deberían de hacer, de los cuales vamos a hablar. Háblanos rápidamente de los riesgos y costos de la corrupción en las corporaciones, en los gobiernos, en los pueblos. ¿Por qué es importante para la gente y para la gente de a pie también, pero también para empresas, para los gobiernos, para todo el mundo, que no se den estas corrupciones y escándalos? ¿Por qué un país no puede permitir eso? Primero, el Fondo Mundial ha estimado que se pierde más de $1 trillón en términos del costo de la corrupción, pero el costo lo pagamos nosotros, porque corrupción significa que trampa, simplemente trampa, significa que tenemos un mercado menos competitivo de lo que tenemos que tener. Significa los precios que tú y yo consumimos, ya sea de la electricidad, ya sea de todo, van a ser más altos. Van a ser más altos. Pero también la confianza en la organización, en las instituciones, baja. Significa que, por ejemplo, cuando uno va a Rusia, piensa, hay 10 estampas de papel, de la burocracia llega porque no confío yo en lo que tú has hecho. Pero entonces llega a la ineficiencia, o sea y la credibilidad. Y todo esto en dinero significa que el costo de capital sube. Y hay gente que dice, en los tipos de interés, ¿verdad? En tipo de interés. Y dicen, ¿vale la pena hacer este tipo de negocio? ¿Sí o no? Pero además países que tienen fama de ser corruptos, ¿verdad? Etcétera. El problema es que no es atractivo para los inversionistas internacionales. No, y en casos de empresas internacionales, por ejemplo, han decidido, nosotros no podemos competir en ciertos sectores de Brasil. Empresas mundiales de las más grandes han salido de ese país. Uno puede decir, eso es bueno porque hay menos competencia, pero verdaderamente es algo triste y malo porque al final el mismo pueblo brasileño que sufre, porque la competencia nos trae eficiencia, nos trae mejores trabajos, nos trae progreso. Creo que con estos casos que siempre ha existido corrupción en Latinoamérica, pero en los últimos años y en la última década o las 2 últimas décadas como que esto ha salido con más fuerza a la luz pública y como que ya tenemos más conciencia. Y el caso de Petrobras y Odebrecht es la joya de la corona de las corrupciones. Pero mucha gente no ha analizado suficientemente, o en la misma opinión pública, o en la misma academia, las consecuencias de esto. Y por eso es que fortalecer los sistemas democráticos e institucionales
las auditorías, los check and balances, ¿cómo se llama? Los pesos y contrapesos dentro del sistema institucional es tan importante. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos de este corte comercial. Curando el cáncer de la corrupción de corporaciones y gobiernos es el tema que nos ocupa esta noche. Conversando con una autoridad mundial sobre este tema, un salvadoreño que a los 13 años se fue del Salvador en medio de la guerra con su familia, que se fue a Canadá y que ahora es una autoridad en la materia. Me refiero a José Roberto Hernández Mendoza, que acaba de publicar un libro, Broken Business, 7 Steps to Reform Good Companies Gone Bad, negocios quebrados, 7 pasos para reformar buenas compañías que se malearon, así lo tradujimos. Bien, José Roberto, ¿por qué falla el sistema? Algunos dirán que esto es inherente al sistema capitalista, a la búsqueda de la máxima ganancia, a la acumulación de capital, a la maximización de la tasa de ganancia, a la avaricia, y que para corregir este problema lo que hay que hacer es abolir el sistema. Algunos pensarán eso, pero hay por supuesto otras interpretaciones. Bueno, lo primero es que aceptar de que la trampa, el robo existe, la mala conducta existe, pero tenemos que crear un sistema que responda cuando alguien dice, he visto algo, vi un robo, ocurrió esto, hubo una licitación ahí no transparente. Y lo que estamos hablando acá es un sistema de que dice, tenemos indicaciones de un fallo, investiguemos el fallo, todo lo que falló, reparémoslo. Necesitamos estructuras para que esto no ocurra en el futuro y por veces, si esto viene de arriba de una entidad, hay que cambiar los líderes, porque ellos son los que dan la indicación a un negocio de cómo partir. Y hablando no solo de capitalistas, pero hablando de sistemas llamados socialistas, aunque no tiene nada de esto, miremos el caso mismo de Venezuela, que se debate ahora en su principal crisis, donde la estimación de los robos de la nomenclatura chavista es de 600 mil millones de dólares. El ministro de Planificación, que trabajó con Chávez, declaró, después de que lo sacaron, que él calculaba al menos en 300 mil millones de dólares. Esto sería el mayor robo de la historia en Latinoamérica por un puñado de conductores disque revolucionarios. Sí, y verdaderamente da asco. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya ocurrió, necesitamos recuperar ese dinero, pero lo más importante, y los individuos que robaron tienen que ir a la cárcel, primero. Pero las instituciones que se han dañado por 20 años por las ideologías, y verdaderamente la ideología es nuestro enemigo acá. Necesitamos las estructuras para hacer un bien, para llevar a la mejor competencia, para tener un buen producto. La estrategia, las estructuras y el liderazgo, todos tienen que ir como un sistema. Y lo triste para mí de Venezuela no es tanto el nivel de robo, sino que las mismas instituciones ya no tienen la fortaleza para crecer y eso puede durar 2 décadas recuperarse. Bueno, pero entonces estamos hablando no solamente de sistemas contables y de auditoría, es decir, correctos y hechos por profesionales. Estamos hablando de una cultura en la empresa y también en los gobiernos y en las empresas de gobierno enfocado a la probidad, enfocado a la excelencia. Correcto. Estamos hablando que en el sistema también institucional del país tienen que haber los controles, ¿verdad? Tienen que haber la Corte de Cuentas que funcione, Correcto. Tiene que funcionar la Fiscalía. Es decir, no solamente es un tema de organización y de liderazgo probo al interior de las empresas, pero también en los gobiernos. Correcto. Y también buenas intenciones no es una buena estrategia. En ninguna de las empresas que yo he ido, que son de las más exitosas del mundo, ha habido una persona que diga, yo voy a hacer trampa para ganar este trato. En ninguna. Tú has identificado 7 pasos para enfrentar un escándalo corporativo. Háblanos de ellos. Bueno, en los primeros hay 2 partes. El primero es, ya estoy en una crisis. Y lo primero que hacen los líderes en una crisis es dicen,
como Sepp Blatter famosamente dijo, ¿cuál crisis? No existe una crisis. Eso fue 3 años antes de que muchos de sus empleados, de sus ejecutivos, fueran a la cárcel en Estados Unidos. Lo primero es entender la crisis. Entender la crisis. Segundo es, si existe un cáncer o un problema, hay que investigarlo independientemente. De nada me sirve yo investigar y me dicen, José, estás muy gordo. Y yo digo, no, me veo bello. Pero si hay algo, hay que ir a investigarlo. Al tomar ese paso, el siguiente es tomar las medidas necesarias. Impulsar una investigación independiente, pero de altos niveles de profesionalidad. Exactamente, de nada sirve. Lo peor que puede ocurrir es tener una investigación y, por ejemplo, y esto ocurre en el mundo, que yo te diga, Alberto, tú hiciste eso. ¿Y tú qué vas a responder? Sí. Tú me vas a dar una medio respuesta que me dice, yo no hice eso, Solo hacerte una pregunta, uno necesita evidencia, necesita ver los chats, los correos electrónicos, necesito hablar con él, ella, aquel. Necesito llegar a entender qué sucedió y por qué sucedió. ¿Qué más? Una vez tengo eso, puedo decir, ¿cómo saco ese cáncer? Si viene porque tenía una estrategia demasiado agresiva y los líderes decían una cosa pero hacían otra, tengo que cambiar el liderazgo. Tengo que mejorar los controles, tengo que mejorar las políticas. Ese es el tercer paso bien importante. Pero implica entonces definir una hoja de ruta para la recuperación, para ponerle remedio a eso. Es una ruta y una parte importante de esa ruta, más si uno trata con los americanos y los europeos, es porque ellos investigan estos temas criminalmente. Ellos quieren que las empresas no tengan ese incentivo a hacer la trampa, a pagar sobornos. Y por tanto, ves corporaciones ahora pagando miles de millones de dólares de multas. Pero también quiere que los individuos que son los de arriba entiendan de que la ecuación no vale. Pero también al final la magia de este libro es que dice que todos los humanos en su mayoría y los líderes que estamos hablando de gobiernos, de instituciones, quieren hacer bien. Pero querer hacer bien no es llevar a un bien. Necesitan las estructuras, los checks and balances que hablamos. Necesitas el liderazgo que no solo diga queremos hacerlo bien, sino que cuando lleguen a esas decisiones de o izquierda o derecha, digan verdaderamente no solo vamos a hablar de esto, vamos a ir acá, y la estrategia que valga la pena. Tú hablas de rehacer la cultura, de reenfocar la estrategia, que es parte precisamente de estos 7 pasos. Bueno, hablemos, aunque sea rápidamente, de cómo se relaciona esta temática que estamos hablando con la propuesta para una CICIES en El Salvador. Y esto parte de la situación del Salvador y Centroamérica, que estamos en primeros lugares en el liderazgo de la corrupción a nivel mundial. Háblanos de esto. Mira, si ves a El Salvador como país en el mundo, en términos de percepción de la corrupción, nuestro país nos comparamos a Argelia, a Egipto, a países africanos. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a eso aspiramos nosotros? Estando comparándonos con países de África, ¿vamos a poder atraer capital a nuestro país? ¿Vamos a poder competir a nuestro país? Yo veo ese tipo de investigación independiente como algo que nos ayuda a crecer, ayuda a mejorar y nos ayuda a proyectar que estamos en serio sobre el tema. Que para una empresa ese es el paso segundo que hablamos en este libro. Estamos en el lugar 105 de 180, es decir, en la última etapa, pero tenemos a Costa Rica, que está en la posición 86, pero tenemos a Nicaragua, que creo que está en la 150 y pico. Sí. O sea que no somos el peor de Centroamérica, ¿verdad? Pero tampoco el mejor. Sí, y yo tengo mis clientes actuales, por ejemplo, están en los 1, 2 y 3 de esos mismos países, o sea que los problemas los tenemos igual. Pero El Salvador, como un guanaco que vive afuera, tenemos la reputación de violencia y de ser corruptos. Y esa reputación tenemos que cambiarla. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es la reputación? Para esta es una semana de vacaciones con mis hijos y cada año venimos a El Salvador para conocer a familia, para que ellos verdaderamente toquen sus raíces una vez más. Al venir, mi señora es canadiense, Shayna, que trabaja en una empresa contable, su mamá le dijo, pero ¿has oído de las maras? ¿Has oído de lo que le pasó a una niña de 13 años que la raptaron? ¿Has oído de todos los sobornos, presidentes huyendo, presidentes en la cárcel? ¿Has oído? Todo eso, dicen El Salvador, dicen violencia, corrupción,
eso no le ayuda a una gran empresa a invertir en este país porque incrementa el valor capital. Por lo tanto, ellos ven no solamente las calificaciones de riesgo, ven los doing business, los índices, los estudios de cómo hacer negocios, los índices de corrupción para definir si tienen interés por un país o no. Y al ver esta información, eso por supuesto nos afecta, entonces ya hay menos interés para venir, invertir, crear empleo, crear riqueza, etc. Claro, y la riqueza que tenemos de recursos humanos, el salvadoreño trabajando, una niña que estábamos hablando en el pueblo de Taquillo, que toma un bus 3 horas para estudiar 3 horas y regresarse en 3 horas y quiere trabajar en un call center. Es nuestro deber crear las oportunidades para un mañana, no bajar al nivel más bajo que podemos llegar, y por eso tenemos que sacar esas malas prácticas y cambiar nuestro perfil internacional. Tú te fuiste a los 13 años con toda la familia, sin muchos ahorros, en condiciones difíciles para comenzar allá, pero tienes además el ejemplo de tu padre, Raúl Hernández, que fue campeón nacional de tenis en El Salvador, en Centroamérica y en una de las regiones más importantes de Estados Unidos, que era un bolero, como decimos, recogía las bolas de tenis, y él se fue superando, y eso lo llevó a ser campeón, y eso lo llevó después a tener becas de estudio y ser un profesional exitoso aquí y en Canadá. Ese ejemplo, me imagino, que también te ha inspirado en la vida. Claro, él es un héroe. Mi familia es fantástica para todos estos temas. Y eso es la oportunidad, lo bueno que existe en El Salvador, que una persona que a los 8 años no tenía zapatos, pudo ser campeón nacional, pudo ir a Estados Unidos a ser ingeniero, pudo regresar a ser gerente de pesqueras y perderlo todo y empezar otra vez más con una familia de 5. Eso es la definición. Una crisis crea una oportunidad, y la receta siempre es la educación, y siempre existen personas que nos ayudan, personas que me han ayudado, personas que quieren ser bien, que quieren mejorar el país, que quieren mejorar las oportunidades. Te fuiste y sigues viniendo, ahora con tu esposa, ahora con tus hijos, hijas, ¿no? Hija e hijo. Hija e hijo. Y ahora tienes un sueño para El Salvador, no te das por vencido, quieres que tus conocimientos, que tus relaciones, que tu experiencia, ponerlas al servicio del país. ¿Cuál es tu sueño para El Salvador, José Roberto? Mi sueño es que tomemos lo mejor de la cultura, y no estoy solo hablando de la cultura del trabajo, la cultura que viene de lo pipil, de lo honesto, lo puro que tenemos, y lo trabajador y dedicado que tenemos, y tener ese puente para ser de los mejores países del mundo, del primer mundo, con las instituciones, porque verdaderamente no hay razón por no hacerlo. Con un país de 6 millones, tan pequeño, tenemos que usar esto para ganar. No podemos ganar como China, que tiene mil millones de habitantes. 1.300. Y por eso tenemos que no solo ver por las oportunidades para tú y yo, las oportunidades son para la próxima generación. Esos son los trabajos que tenemos que crear en este país. Y por eso me da tanto asco los sobornos y estas instituciones y la trampa, porque nos roban la fundación del crecimiento. Y esto tiene que ver precisamente con crear empleo, oportunidades, crear riqueza, tener empleos decentes, salarios mucho más altos, ganancias que se reinvierten. Y eso pasa para promover la inversión privada aquí, pero traer inversión y tecnología extranjera. Y si la imagen del país sigue siendo la que es y no se limpia, de ahí la importancia de la propuesta del presidente electo, precisamente Nayib Bukele, ¿verdad?, que está planteando que hay que hacer unas CICIES para El Salvador, igual que lo hicieron en Guatemala. Sí, y hay muchas otras cosas que deberíamos de hacer, y bueno, estábamos hablando de que este es el nuevo foro, tenemos una nueva presidencia, y te quería hacer una propuesta a tu audiencia, que acaba de salir este libro. Yo quisiera regalar 100 de estos libros para las 100 personas que nos den las mejores ideas de mejorar
la reputación de nuestro país, de progresar competitivamente y tal vez creamos, con tu permiso, una pequeña comisión para darle a ese nuevo presidente y los líderes de este país ideas. En 1000 palabras, si recibimos cartas que nos digan, estas son las ideas que yo tengo, porque el progreso no viene solo de tecnología en un vacío, viene de los seres humanos. Y el talento que tenemos en este país, tenemos que nutrirlo y tenemos que tomarlo. Esto implicaría entonces que ojalá que el presidente electo o el presidente ya de la República después de asumir, con tu presencia y la de Focos, pudiéramos distribuir estos libros y organizar ojalá un evento. Eso implica conformar una comisión, José Roberto. Exactamente, y la formamos porque para el progreso necesitamos ideas, buenas ideas, mejores ideas del progreso. Y esto con una comisión, y tenemos que planificar no a 2 años o a 4 años, tenemos que planificar a 50 años. ¿Cómo queremos que seamos mejor que Singapur? Queremos estar en el estándar del primer mundo, y los mejores líderes que yo he conocido, ya sea presidentes, líderes del FBI y todo, los mejores líderes escuchan las mejores ideas, y toman las mejores ideas y las ejecutan. Y eso es lo que necesitamos, en mi opinión, en este país y en todos los países. Bueno, nuevas y mejores ideas y pensar en grandes, en términos estratégicos, sacar provecho de la ubicación geográfica de El Salvador, ¿verdad? Y esto implica toda una estrategia de creación de riqueza acelerada en los próximos 20 y 30 años para que pasemos ya a la segunda mitad del siglo en otras condiciones para darle viabilidad y progreso al país. Y no para eso estamos, para soñar, y para eso tenemos los líderes, para que nos guíen. Y bueno, entonces tenemos que traer, y las mejores ideas del mundo vienen de los 6 millones. Vamos a llevar tu propuesta al presidente electo, vamos a conformar una comisión contigo o con alguien que tú nombres de representación, por supuesto con la representación de la presidencia de la República y con Focos para ver cómo organizamos lo que sería un evento bonito, original. No quiero irme sin que hablemos de este muchacho que se fue a los 13 años, tan arraigado a su país, a su familia. Me une una amistad de tantos años con un tío tuyo, con Mauricio Mendoza. Estudiamos juntos en Lovaina con Héctor Dada, con Monseñor Rosa Chávez, y desde entonces somos grandes amigos. Y él fue quien me habló de ti, que me habló del libro, y me pareció que era una gran oportunidad pues conocerte e invitarte a este programa. Pero me llama la atención que nunca te olvidaste de tu país y que junto con Shana, tu esposa, que es además, está en la Junta Directiva Mundial de esta gran auditora. De PricewaterhouseCoopers. Pricewaterhouse. O sea que estamos hablando de 2 auditores de gran nivel internacional que no se olvidaron de este país y que compraste. Me enteré una obra importante de Fernando York, que acaba de morir, nuestro gran pintor, y que además pusiste esto al servicio de nuestras embajadas en el mundo. Cuéntanos rápidamente. Bueno, primero que mi señora Shana y su mamá María, cuando vienen a este país, solo ven lo lindo que es y se pregunta por qué no el mundo conoce sobre El Salvador, por qué no conocen más. Y la idea es de tener una obra de Fernando York, si lo conocimos, falleció desafortunadamente el año pasado, por un proyecto de poner en todas las embajadas en el mundo obras de York, artesanías de York, porque eso refleja lo mejor que tenemos en la cultura de nuestro país. También con la canonización de Santo Romero, que estuvimos en el Vaticano, una obra de York, y yo creo que eso fue importante, de tener a 2 héroes de nuestro país, Romero y York, en una obra, y prácticamente para mover ese tema de progreso, de cultura, de rehacer. Nosotros venimos a este país, aunque trabajo con las empresas más grandes del mundo, líderes mundiales, yo vengo para este país para inspirarme de las
del pueblo, ver personas cómo trabajan, cómo se dedican, cómo progresan. Y verdaderamente yo lo considero este país una inspiración. Qué interesante, y entiendo que hay un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores que van moviendo esas obras de embajada en embajada. No, se queda en cada embajada, seleccionan 2 obras, unas hasta 6, y esas obras las usan las embajadas para sus eventos, que las muestran, que las usan. Pero se quedan permanentemente. Se quedan permanentemente en un contrato de comodato, y ya llevamos, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, Corea, Japón, tenemos a Holanda, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Argentina, Brasil, todas estas grandes embajadas. Y muchas gracias para el Ministerio, a la Cancillería por ayudarnos, Juan Pablo York, que nos ha ayudado con este proyecto, y verdaderamente queremos que todas esas obras estén en el mundo. Lo que más me complace es que me dan historias de que gente que llega a la embajada, por ejemplo, en los Países Bajos, en La Haya, y gente quiere tomarse un retrato con esas obras de York. Qué lindo. Y eso es importante. Tenemos un segmento cultural, que es el último segmento de Focos, con una alianza con el Museo de la Imagen y la Palabra, el MUPI, y con el Museo de Arte El Salvador, el MARTE. Vamos a ver si podemos lograr hacer un reportaje sobre estas obras y poderlas compartir en Foco. José Roberto, ha sido un gusto tenerte acá, conocerte, y que ha sido una excelente oportunidad para que nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, nuestra audiencia te conozca, y ojalá que las próximas veces que venga puedas darte una vueltecita, una paradita por Focos para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, hay más contenido en Focos en este segundo año de aniversario. Buenas noches.